A esta hora saludamos al Alto Comisionado para la Paz, el doctor Miguel Ceballos. Doctor Ceballos, buenos días. Gracias por atendernos en Redman Noticias. Jenner, muy buenos días para usted, para Paula y para todos los televidentes de Redman Noticias. Muchos temas los que queremos tratar con usted. En primer lugar, pues han sido noticias lastimosamente las masacres que hemos tenido en los últimos días. 12 muertos que registrábamos lastimosamente el día de ayer. Usted ha dicho que estas masacres que hemos tenido en Colombia se deben a fallas en la implementación del acuerdo de paz. Exactamente, ¿qué está fallando en el acuerdo de paz o qué falló después de la firma de estos acuerdos para que tengamos estos hechos hoy en día? Bueno, hay que hacer una precisión. No se ha dicho que sea por la implementación del acuerdo. Se ha dicho que hubo fallas en ese diseño de ese acuerdo. De hecho, ustedes lo pueden ver en unas declaraciones de hace 4 días del propio presidente Juan Manuel Santos, quien reconoció que ese acuerdo no era perfecto y que, por supuesto, era perfectible y que se había generado algunas dificultades. La principal de ellas es la existencia de grupos como las disidencias de las FARC, como el ELN, los Caparros, los Pelusos y el Clan del Golfo. Hay que recordar que inmediatamente antes de la firma de los acuerdos de paz, una parte de ese grupo de las FARC, que ahora se conoce como disidencias o grupos residuales, liderado por Gentil Duarte, que se apartó de la paz y hoy es uno de los grupos, creo que el principal, que está azotando a todas las regiones precisamente con este tipo de asesinatos que nosotros condenamos y queremos que se terminen. Y la primera exigencia para eso es decirle a las disidencias, decirle al ELN que cesen la violencia, que ya no más página de la violencia, de asesinar a nuestros campesinos y a nuestros líderes sociales. Y recordar algo muy importante, la mayor masacre que se ha generado en el periodo de gobierno del presidente Duque ha sido la de 22 jóvenes estudiantes inocentes asesinados vilmente y estaban indefensos en la escuela Santander, General Santander, ustedes lo recordarán que fueron asesinados. De ahí para adelante han venido presentándose desafortunadamente estos asesinatos viles contra personas inocentes, pero también obviamente que son fruto de enfrentamientos entre estos dos grupos. La labor del Estado, por supuesto, está en combatir estos grupos, desmantelar estos grupos, pero también pedirle a la sociedad que le exija a esos grupos que dejen de asesinar a inocentes. Comisionado, muy buenos días. Es como siempre un gusto saludarlo. Mire, usted ha hecho varios anuncios a medida que va explicando qué es realmente lo que está sucediendo en los territorios y lo que está desencadenando pues todas estas masacres y esta violencia desmedida. Y usted ha dicho que hay una división de varias estructuras de las disidencias de FARC. A mí me parece que ese es un tema que no es menor, porque entonces estamos hablando de que son diferentes estructuras, es decir, las disidencias no se concentraron en ser solamente una, sino que ahora juegan cada uno a ser actores violentos que ahora hay que combatir por separado. Paula, yo le agradezco mucho esa pregunta para poderle explicar a los colombianos lo siguiente. En este momento tenemos varios grupos de disidencias de las FARC. Uno liderado por Gentil Duarte y alias Iván Mordisco, que están operando en el departamento del Meta, en el departamento de Guaviare, y están entrando también al Putumayo, al Cauca, al sur de Nariño y a toda la zona de influencia, por supuesto, hacia el sur del país. Esa es una de las líneas de las disidencias. La otra, ustedes la conocen, la del mayor traidor frente al proceso de paz, que es Iván Márquez, quien fue cabeza del grupo negociador de las FARC y después se apartó del proceso junto con Jesús Santrich, junto con alias Romaña y con alias El Paisa. Esa es otra de las líneas que ahora se conoce como la nueva Marquetalia y yo insisto, ellos son los que están tratando de destruir el proceso de paz que muy tristemente ellos mismos ayudaron a construir. Y por supuesto hay otras facciones de las propias disidencias que se ven con toda claridad en el departamento de Nariño. Si usted va a Nariño, hay 8 estructuras de las disidencias, la mayoría de las cuales lideradas por puros narcotraficantes, y esa es la verdad. Usted recordará a alias Guacho, quien fue dado de baja por el ejército. Ese señor manejaba una estructura que ahora tiene un heredero, se llama alias El Gringo, de la Oliver Sinisterra, y hay una serie de pequeños grupos en Nariño y en Cauca también de disidencias que están dedicadas puramente al narcotráfico.
Doctor Ceballos, el tema del narcotráfico sin duda es el eje que atraviesa toda esta problemática. Desde su perspectiva, ¿cómo poder acabar con el narcotráfico? ¿Cuál es ese mensaje que está enviando el gobierno, inclusive ayer el ministro de la Defensa, para que no se tengan estos hechos, estas masacres? Bueno, el problema del narcotráfico es un problema de hace muchos años en este país, desafortunadamente, y quiero recordar que también el gobierno pasado lo está reconociendo en recientes entrevistas en boca del propio presidente Santos, pues se cometieron unos errores y fue incentivar a través de pagos para la sustitución en momentos en que se negociaba la paz. Ese es un problema que nosotros heredamos, es un problema que tenemos que enfrentar y lo estamos haciendo. Crecieron las hectáreas de coca a más de 200.000. Hoy ya tenemos una reducción de 9% de hectáreas de coca, pero tenemos que seguir trabajando de una forma muy fuerte y muy contundente a través de programas sociales. En ese sentido, estamos desarrollando los programas de desarrollo con enfoque territorial. La inversión de esos programas, como lo ha venido anunciando el presidente de la República, implica 5 billones de pesos que se están implementando a partir de unas vigencias futuras, es decir, el presidente de la República está adelantando la ejecución de recursos que tendrían que ser ejecutados para 12 años, se están adelantando para los próximos 2 años. El doctor Emilio Archila, mi colega, viene desarrollando en 5 regiones del país, con un énfasis muy grande en 170 municipios, los programas de desarrollo con enfoque territorial, con cifras muy concretas. La apropiación para el Catatumbo llega a $500 millones. La apropiación para el departamento del Cauca son 300.000 millones de pesos, igual cifra para el departamento de Nariño, pero ahí necesitamos también la colaboración de las comunidades. Hay que rechazar el cultivo, y yo le quiero decir una frase que viene repitiendo el señor presidente constantemente: a más coca, menos paz. ¿Por qué? Porque esta dinámica de la economía ilícita de la cocaína va generando muerte, va generando destrucción y no desarrolla las regiones. No hay un desarrollo real porque en últimas quienes quieren controlar ese negocio son personas que tienen las mafias de distribución, utilizan y manipulan a nuestros campesinos y a nuestros labriegos y terminan ellos quedándose con las ganancias. Pero se mantiene entonces, doctor Ceballos, el gobierno en esa idea de que la aspersión aérea con glifosato es casi que un inamovible para poder intervenir esta problemática. Lo ha dicho la propia Corte Constitucional, Paula. Ella ha dicho en una sentencia que es muy clara que la aspersión con glifosato se puede hacer siempre y cuando se cumplan unos requisitos ambientales y que se concibe como el propio acuerdo de paz, y ustedes lo pueden revisar, nunca excluyó la posibilidad de la aspersión. En eso fue muy cauteloso el gobierno anterior y las propias FARC aceptaron ese acuerdo. ¿Y cuál es el asunto central? Que deben utilizarse todos los mecanismos para luchar contra esos cultivos. Si uno de ellos es la aspersión, pues que se realice siempre y cuando, por supuesto, se cumplan los requisitos de la Corte Constitucional. Doctor Ceballos, ¿en qué va el tema? Retomemos el tema de Salvatore Mancuso, de Jorge 40, su deportación. ¿Cuándo estarían llegando acá a Colombia? Bueno, Jorge 40 es una persona que ya cumplió una pena, en este momento está en una cárcel migratoria en el estado de Pensilvania, será trasladado a otra cárcel migratoria en Luisiana, que es otro estado de los Estados Unidos, para ser deportado de acuerdo con lo que nos informan la última semana del mes de septiembre. En el caso de Salvatore Mancuso, nosotros recibimos de la mejor manera la decisión tomada por las autoridades migratorias de los Estados Unidos, en virtud de la cual se decide deportar a Salvatore Mancuso a Colombia y no a Italia. Y sabemos que la defensa de Mancuso presentó unos recursos. Esperamos que esos recursos sean resueltos pronto en el sentido de apoyar, por supuesto, esta primera decisión de que Mancuso regrese al país. Y quisiera aprovechar este espacio que ustedes me brindan hoy para hacer un anuncio muy importante. El día de ayer, en una coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, representando al presidente de la República, hemos solicitado la deportación de alias Comba. Este es el conocido como alias Comba, es Luis Enrique Calle Serna, que es uno de los mayores narcotraficantes que ha tenido el país recientemente y que fue uno de los fundadores y cabecillas del grupo de los Rastrojos. Nosotros le estamos pidiendo a los Estados Unidos
que deporten de manera inmediata a Calle Serna para que cumpla con la justicia en Colombia. De igual manera lo hemos hecho con alias El Mellizo, con Miguel Ángel Mejía Múnera, quien también está acusado por más de 40 órdenes de captura, perdón, tiene 40 órdenes de captura y tiene que responder por cientos de delitos. Bueno, parecería estar comisionado el país en una avalancha de petición de deportaciones de estas personas que ya empezaron a cumplir con sus condenas en los Estados Unidos. Pero volviendo rápidamente sobre el tema de Salvatore Mancuso, ¿cuál es la postura del gobierno comisionado acerca de esa carta que se conoció en la que pues Mancuso dice que está dispuesto a contar toda la verdad ante la Comisión de la Verdad, que no es específicamente una instancia judicial? Exactamente. El anuncio que él hace es de recurrir a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Ojalá lo haga y lo haga pronto. Ya había podido hacerlo porque tuvo 263 audiencias de versión libre durante los años en que estuvo preso en los Estados Unidos. Entonces, lo que sorprende es que después de 263 oportunidades para decir la verdad, todavía no la haya dicho. Qué bueno que la vaya a decir ante la Comisión de la Verdad, pero lo que corresponde es decirla ante los jueces de la República, porque el señor Mancuso tiene más de 1.500 investigaciones y tiene órdenes de captura y tiene la obligación de responder frente a las víctimas. Ahí es donde él debe responder, en los estrados judiciales, y cumplir con las penas que le impongan los jueces y la reparación que sea necesaria para las víctimas. Doctor Ceballos, volviendo al tema con el que iniciamos nuestra entrevista. El senador Iván Cepeda publicó en su cuenta de Twitter: solo en este gobierno el comisionado de paz considera que la culpa de las masacres es del proceso de paz. ¿Usted tiene algo para responderle al doctor Cepeda? No, yo no hago comentarios sobre comentarios en Twitter. Muchas gracias. Doctor Miguel Ceballos, muchas gracias por atendernos en Red Más Noticias. Un feliz día para usted. Muy buen día, muchas gracias.